Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. Vamos a continuación a escuchar algunas orientaciones del Comité Ejecutivo de FECODE ante el no pago oportuno de salarios al magisterio colombiano. Escuchemos a continuación al presidente de FECODE, William Velandia. Maestros y maestras de Colombia, ante la eventualidad presentada por parte del Ministerio de Educación con el tema del pago de los salarios y el retroactivo en algunas regiones al magisterio colombiano, queremos decirles: iniciamos operación cobro, porque no existe ninguna justificación, a sabiendas de las dificultades que ya tenían, para la mora en el salario de nuestros maestros y maestras y el retroactivo en varias regiones de Colombia. Por eso le exigimos al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación y de sus secretarías de Educación, se desarrollen las actividades que tienen que hacerse para que se materialice el pago de manera puntual y que esta situación no vuelva a repetirse. Le decimos a nuestros maestros y maestras: estemos atentos a las directrices de nuestras filiales, porque en cada ente territorial hay una particularidad y desde allí se desprenderán, respaldados por FECODE, las decisiones que se tengan que tomar. Y como en todo, hoy los maestros le hemos cumplido al país. Estamos desarrollando las actividades, cumpliendo la reposición de actividades con un acoso laboral por parte del ministerio, por parte del gobierno, pero que lo hemos asumido con responsabilidad porque pensamos en los niños y las niñas de Colombia. Luego no aceptamos que se siga dilatando el pago, y menos en unos tiempos donde la tecnología fluye y donde hay los especialistas para resolver de fondo estas situaciones. Y le decimos al gobierno: no volvemos a aceptar una situación de esta naturaleza y que se corrijan a tiempo todos estos procesos para que se cancele en derecho, como corresponde, el pago a los maestros y maestras, y responsabilizamos al gobierno de estas acciones que estamos tomando los maestros por esa ineficiencia, por no atender situaciones de esta naturaleza y porque tiene que cumplir con los derechos de los maestros y maestras del país. Escuchemos a continuación también el informe que nos deja la ejecutiva de FECODE, María Eugenia Londoño. Un SOS por la salud mental del magisterio colombiano. De manera sistemática hemos venido investigando, consultando los altos índices de morbilidad del magisterio colombiano para entender efectivamente que una cifra de aproximadamente 100.000 maestros y maestras con comorbilidades tiene que ver de manera fuerte y contundente con las enfermedades de salud mental. En ese sentido, estamos señalando efectivamente que el acoso laboral, el acoso digital, las altas horas de jornada laboral, todo el proceso de reposición, la incertidumbre, la pérdida de los seres queridos, ha afectado efectivamente el nivel emocional, el nivel psicológico, el nivel de estrés de todo el magisterio colombiano. Un magisterio que está en la primera línea de atención de nuestros niños y niñas y que se ubica en una población profundamente vulnerable. Es por eso que en este contexto recogemos el concepto de la CEPAD y de la UNESCO, que están planteando resguardo socioemocional y le están diciendo a los patronos que tienen que generar garantías de continuidad laboral y condiciones de trabajo digno. Es así como hoy estamos exigiendo desde nuestra representación ante el Consejo Directivo del FOMAC al Gobierno Nacional que existan rutas, inversión, voluntad política y abrazo para el magisterio colombiano para superar todo el problema de las enfermedades mentales. Efectivamente haya un clima laboral, haya efectivamente un ambiente laboral que permita condiciones laborales dignas para un magisterio que urgentemente está luchando y defendiendo la vida y la salud. Por lo tanto, estamos llamando a rechazar
situaciones que generan estrés como el no pago de salarios a final de mes. Todas y todos a las calles a reclamar nuestro salario puntual porque cumplimos con el calendario y el gobierno debe responder por nuestro mínimo vital. Y el presupuesto aprobado para el año 2022 no apunta a cubrir todas las necesidades requeridas por el sector de la educación. FECODE realizó un importante informe sobre esta situación. Escuchemos. A pesar del déficit existente en la educación y la brecha educativa que se amplió aún más con la pandemia, el presupuesto aprobado para este sector en la vigencia 2022 no apunta a cubrir las necesidades existentes en materia de infraestructura, conectividad, transporte escolar y gratuidad, entre otros. Con la aprobación por parte del Congreso de la República del presupuesto 2022, la cartera de educación se llevó una asignación de 49,2 billones de pesos de los 350,4 billones destinados, una cifra irrisoria, no solo por la deuda histórica que se tiene con el sector, sino porque no tuvo en cuenta las necesidades que sacó a flote la pandemia. Además, porque el presupuesto no contempla la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones propuesta por FECODE en los últimos años. El presupuesto aprobado para el año 2022 termina siendo insuficiente en razón a que de los 2.4 billones de pesos que crecimos, por decirlo así, 1.1 deviene del Sistema General de Participaciones. El sistema, como bien sabemos, presenta grandes deficiencias. Es un sistema que hoy hace que tengamos en la educación una brecha estructural muy grande. Están por lo menos consideradas 6 brechas estructurales. Eso termina siendo insuficiente esos 27.9 billones de pesos que devienen del Sistema General de Participaciones. Uno, porque no alcanzan para empezar a que dejemos de crecer en términos reales lo que tiene que ver con gratuidad y calidad. Por lo menos se necesitarían para el siguiente año algo más de 800.000 millones de pesos para siquiera empezar a dejar de crecer en términos reales en esos dos importantes rubros que finalmente son los que se transfieren a las instituciones educativas. Contrario a lo que el gobierno asegura, los recursos no son suficientes para la educación inicial, básica y media, alimentación y transporte escolar, calidad y gratuidad, infraestructura educativa, jornada única, educación rural, entornos escolares para la convivencia y la paz, mejoramiento de las condiciones laborales de los maestros y fortalecimiento de las instituciones públicas de educación superior, lo que sin duda impactará en la permanencia de los niños y jóvenes en el sistema educativo oficial. Por lo menos harían falta 189.000 millones de pesos para el programa de alimentación escolar, ya que el gobierno nacional, sin haber incrementado los recursos del orden nacional al sistema de financiación de bolsa común del programa, lo que pretende es aumentar la cobertura, pasar de 5.6 millones de estudiantes beneficiarios del PAE a 7 millones de estudiantes sin haber aumentado los recursos. Entonces, por lo menos en nuestras cuentas se necesitarían al menos 189.000 millones de pesos más. Tampoco están estimados los recursos para infraestructura educativa. Nosotros realizamos el ejercicio de comparación del presupuesto de regionalización de la inversión y por lo menos encontramos que departamentos como La Guajira, Chocó, Vaupés, Guainía no tienen asignado ni un solo peso para infraestructura educativa en los niveles preescolar, básica y media. Y mientras el gobierno continúa asegurándole a los colombianos que el presupuesto para educación aumentó, lo cierto es que este será utilizado en gran parte para pagar las deudas y el déficit que tiene el sector desde antes de la pandemia, lo que significa que la adquisición de elementos de bioseguridad y la adecuación de infraestructura educativa oficial para el próximo año quedarán en stand-by, porque estos recursos aún dependen del FOME. En otras palabras, no hay adición presupuestal para atender la crisis, por lo que pasará la pandemia y aún así no se garantizarán las condiciones para la presencialidad en las aulas. Y no cesan las amenazas y persecuciones a sindicalistas, defensores de los derechos humanos y laborales en el país. Escuchemos a continuación el siguiente informe.
La Central Unitaria de Trabajadores CUT y FECODE alertan sobre las continuas amenazas y persecuciones de las que nuevamente están siendo víctimas varios sindicalistas defensores de los derechos humanos y laborales en el país. Por eso, mediante datos recopilados por la central, se conocieron los nombres de 10 líderes sindicales que durante los últimos 2 meses han sido víctimas de acciones de violencia que comprometen su seguridad y su vida. Este gobierno, hay que decirlo, se está viviendo peor, porque hay una estigmatización, una persecución, hay falsos positivos. Se ha desatado concretamente contra los dirigentes sindicales una persecución a nivel nacional, por el hecho del papel que ha jugado actualmente las centrales obreras y concretamente la CUT, con lo que se dio en el paro nacional del 28. Hay que decirlo, eso fue una situación horrorosa por parte de este gobierno, porque el directo responsable de lo que pasó de genocidio. Dentro del grupo de líderes amenazados se encuentra el docente Carlos Alberto Paz Fonseca, ejecutivo de FECODE, a quien con panfletos firmados por las Águilas Negras se le declara objetivo militar por su liderazgo y constante trabajo en la región suroccidente del país. Otros de los líderes que han sufrido el asedio de la violencia son el compañero Gerlen Palama, líder sindical de Simana, Nora Gaviria, Freddy Antia, Luz Marina Calero y Luis Fernando Jaramillo, integrantes del SUTEP, Miller Daza de Suncol, Martín Cruz, miembro de la CUT Norte de Santander, Luis Ignacio Boada, integrante de la USO en Tibú, y Norlaya Acevedo de la USO Puerto Gaitán. El último reporte que tenemos nosotros, hay más de 250 líderes amenazados de este gobierno, amenazados. Y asesinados, ya tenemos unos 38 asesinatos en este gobierno de dirigentes sindicales. De acuerdo a las investigaciones, salen los anónimos, se plantean, nosotros lo que hacemos es hacer las denuncias pertinentes ante el gobierno y el gobierno los archiva. Por ejemplo, hay investigaciones de estos casos de sentencias, inclusive de la Corte, que ha señalado a los empresarios, que ha señalado al gobierno mismo, que le ha dicho al gobierno que pida disculpas por los asesinatos, y los mismos paramilitares que han reconocido las desapariciones de los dirigentes sindicales en este país, las Águilas Negras. Ante esta alerta temprana que hace la Central Unitaria de Trabajadores, producto de la estigmatización, los seguimientos y amenazas a quienes pertenecen a los sindicatos filiales de la CUT, el llamado y la exigencia al gobierno nacional es a que adelante acciones para salvaguardar la vida e integridad física de los sindicalistas y a la Unidad Nacional de Protección a que implemente las medidas que sean necesarias para evitar que estos líderes sean silenciados. Calentar una sopita con gas natural puede conectarte con el pasado. Va el avioncito. La energía de una canción con tu futuro amor. ¿Bailamos? Y un vaso de agua con una pausa en tu presente. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso denuncia el robo de servicios públicos, energía, gas y agua, porque una conexión fraudulenta la pagamos todos. Llama al 604-4444-115, al 018-415-115 o en nuestra app EPM Estamos Ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Preparar un café con gas natural puede conectarte con tu trabajo. La energía de una serie con tu familia. Invitar a una bebida refrescante con tus nuevos vecinos. Bienvenidos. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso, si tienes dificultades para pagar tus servicios públicos, tenemos alternativas y facilidades de pago para que sigas disfrutándolos legalmente. Conócelas en www.epm.com.co en la sección Transacciones. EPM. Vigilado Superservicios.
El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, y en el marco de la socialización de los acuerdos suscritos con el gobierno, el Comité Ejecutivo de FECODE le ha explicado al magisterio la dinámica de la negociación de acuerdo al decreto 160. A propósito de esto, escuchemos a continuación a Fabio Manuel Herrera, secretario de Prensa y Comunicaciones de FECODE. Un saludo fraterno para el magisterio colombiano y la comunidad educativa en general. Cada vez que salimos a la calle a movilizarnos, a protestar, mucha gente piensa que es que los maestros de Colombia somos camorreros y que solamente nos interesa es dejar a los hijos de los colombianos sin las clases y salirnos a perder el tiempo en las calles. Pues queremos decirles que la calle ha sido el único escenario que le ha garantizado al magisterio colombiano lo que tenemos. Lo que hemos conquistado ha sido a fuerza de lucha, ha sido con sacrificio, ha sido a costo de vida, incluso de muchos compañeros que han ofrendado su vida por la defensa de la educación pública. En el recorrido que estamos haciendo por todo el país socializando los acuerdos alcanzados con el gobierno, hemos logrado explicarle a los compañeros maestros cómo se negocia en el marco del decreto 160, cuáles son las posibilidades reales que tenemos nosotros para incidir en la política pública y en la política financiera de la educación. Pero también nos hemos retroalimentado con las situaciones de esos maestros que en las distintas regiones viven un calvario para poder acceder a los servicios médicos asistenciales, viven un calvario para ser remitidos a los centros de atención de segundo y tercer nivel. Desde aquí, desde esta tribuna, que es nuestra tribuna, le exigimos al gobierno nacional el cumplimiento de los términos en los pliegos de contrato, que se apriete a los contratistas para que estos puedan responder por lo contratado, porque hoy está en peligro la vida de los maestros. Lo mismo sucede con el tema del postvirus, de la pandemia. Los maestros hoy aparecen en la estadística de recuperados, fallecidos y contagiados. ¿Y qué pasa con los que se han recuperado? ¿Cuál es la situación en salud? ¿Cuáles son la atención que se ha definido desde los prestadores para ese tema de los maestros que han vivido la situación de la pandemia? Hoy no hay una atención debida para ellos y se vienen generando situaciones de enfermedades colaterales que atentan contra su vida. Feliz resto de semana. Escuchemos también a continuación a Omar Romero, director del Departamento de Derechos Humanos de la CUT Colombia, quien habla sobre la importancia de las jornadas de movilización que se han realizado hasta el momento en el país. Queremos decirle que el pasado 20 se desarrolló una importante acción en todo el país, en donde vimos el aumento de personas, el aumento de organizaciones sindicales, el aumento de participantes en las marchas en contra de la política del gobierno y por la paz, la vida, la democracia y contra la corrupción. Entonces, digamos que esa actividad que desarrollamos en todo el país fue muy importante, fue exitosa y ahora acabamos de hacer la Junta Nacional con los presidentes de la CUT departamentales de todo el país. El informe es muy positivo y nos preparamos entonces para el 25 de noviembre desarrollar una gran actividad, una gran movilización, porque tenemos varias cosas que conmemorar ese día. Primero, los 5 años de la firma del proceso de paz, y creemos que es muy importante seguir insistiendo en la paz y seguir construyéndola. No podemos permitir que este gobierno la destroce y la acabe. En segundo lugar, tenemos que llevar los informes definitivos y finales a la Comisión de la Verdad y porque se cumplen los términos para ello. En tercer lugar, tenemos lo que tiene que ver con 2 años
de la celebración de los 2 años del inicio del estallido social, que fue precisamente el 21 de noviembre de 2019, cuando el estallido social inició y tomó fuerza y que, digamos, su máxima expresión se desarrolló entre abril y junio de este año, abril, mayo y principios de junio. Entonces, tenemos varias cosas que celebrar, tenemos que hacer esfuerzos por seguir moviendo a la comunidad, ya que el gobierno y el parlamento están de espaldas a las necesidades de los trabajadores. No se han discutido los 10 proyectos de ley. Hemos avanzado en cuanto que ya tienen todos ponente, pero no se ha iniciado la discusión en el parlamento de estos 10 proyectos de ley. Ahora, tenemos una nueva razón por la cual protestar, dado que el presupuesto nacional que se aprobó en el Parlamento esta semana que termina, pues es un presupuesto que está de espaldas al país, un puesto que está de espaldas a los agricultores, es un presupuesto que está de espaldas a la ciencia, a la tecnología, a la cultura, es un presupuesto que está de espaldas al deporte, al agro y por supuesto no le da los recursos necesarios que requiere la paz, el campo para poderse desarrollar. Entonces, digamos que el nuevo presupuesto nacional se lleva el 50% de los recursos para inversión se los lleva el tema de la guerra y el tema del pago de deuda, mientras que educación con 49 billones no satisface las necesidades. Ya FECODE ha dicho que es un presupuesto que tiene un déficit de 3 billones de pesos para educación, dado que gran parte se le entregan al ICETEX, otra parte se va para sectores privados de la educación, otra parte se va para garantizarle el funcionamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y realmente la plata que se requiere en las universidades, en los colegios, en las escuelas y en los jardines infantiles no aparece. Entonces, ese es como el balance y el informe que yo quería dar a través de este medio. Muchas gracias y nos ponemos en próxima oportunidad nuevamente con ustedes para avanzar en temas relacionados con la política y la economía y la educación de este país. Muchas gracias. Calentar una sopita con gas natural puede conectarte con el pasado. Va el avioncito. La energía de una canción con tu futuro amor. ¿Bailamos? Y un vaso de agua con una pausa en tu presente. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso denuncia el robo de servicios públicos, energía, gas y agua, porque una conexión fraudulenta la pagamos todos. Llama al 604-4444-115, al 018-415-115 o en nuestra app EPM Estamos Ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Preparar un café con gas natural puede conectarte con tu trabajo. La energía de una serie con tu familia. Invitar a una bebida refrescante con tus nuevos vecinos. Bienvenidos. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso, si tienes dificultades para pagar tus servicios públicos, tenemos alternativas y facilidades de pago para que sigas disfrutándolos legalmente. Conócelas en www.epm.com.co en la sección Transacciones. EPM, Vigilado Superservicios. El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE.
Continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día y vamos a escuchar a continuación un informe de actualidad brindado por el presidente de la CUT Colombia, Francisco Maltés Tello. Escuchemos. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, y el Comité Nacional de Paro vienen realizando una gira por Europa para denunciar cómo el gobierno del presidente Duque viene obstruyendo el acuerdo de paz, cómo lo viene haciendo trizas, tal como lo comprometió en la campaña, cómo hay una acción inerme frente a los 300 asesinatos de excombatientes por parte del gobierno. Asimismo, en materia de derechos humanos, este gobierno incumple las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en materia laboral desconoce las decisiones de la Comisión de Expertos en aplicación de normas de la OIT. Colombia fue incluido en la lista corta de los países que más violan los derechos laborales en el mundo y se niega este gobierno a cumplir recomendaciones en materia laboral de la Unión Europea, del Comité de Asuntos Laborales de la OCDE, del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, del Plan de Acción Laboral Obama-Santos, del gobierno de Canadá. En fin, este gobierno no cumple, no dialoga, no negocia, pero opta por reprimir sistemáticamente a quienes protestamos pacíficamente exigiendo nuestros derechos. Por eso en esta gira por Europa le hemos solicitado a los gobiernos con quienes hemos tenido la oportunidad de hablar, al Parlamento Europeo, a los parlamentos de varias regiones, de varias naciones y al conjunto del movimiento sindical, que se puedan realizar pronunciamientos de gobierno, que pueda haber una resolución o una moción del Parlamento Europeo solicitándole al gobierno cumpla, respete los derechos humanos, cumpla las recomendaciones de la CIDH, cumpla las recomendaciones en materia laboral y por supuesto que frente a los últimos hechos que hacen prever que se está fraguando un fraude electoral para las próximas elecciones, estamos solicitando que la Unión Europea, los países, los partidos políticos que hacen presencia en el Parlamento Europeo, las organizaciones electorales, envíen misiones de observación electoral desde mucho antes al proceso electoral. Y el Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores CUT se encuentra realizando una gira por Europa con el ánimo de realizar reuniones con las diferentes organizaciones internacionales para socializar lo que sucede en nuestro país en materia de derechos humanos, en temas laborales y sindicales. Escuchemos a continuación un informe. Esta semana las reuniones fueron con la Confederación Sindical Internacional CSI, la Federación General de Trabajadores de Bélgica FGTB, CES, sindicatos belgas, con europarlamentarios, la Comisión de Derechos Humanos, sindicatos italianos como la CIGIL y el Papa Francisco en el Vaticano. Estas reuniones en Europa sirven para que otros sectores de la sociedad, también no solamente los sectores laborales, se interesen por lo que está pasando en Colombia y se esmeren en hacer presión. Por ejemplo, el Parlamento Europeo. Yo no entiendo por qué el Parlamento Europeo le presta un trato tan diferente a Colombia cuando hay muchísimos asesinatos, cuando hay muchísimas violaciones a los derechos humanos, cuando hay muchísimas prácticas antidemocráticas y en el nombre de la democracia el Parlamento Europeo cobija y prohija las prácticas torcidas del gobierno colombiano. Por tanto, es importante que se siga haciendo este tipo de actividades y que el sindicalismo colombiano siga pasando datos sobre la realidad verdadera colombiana, de tal forma que nosotros, desde las organizaciones sindicales internacionales y desde otras organizaciones de la sociedad civil en Europa y en el mundo, podamos seguir informando a los sectores políticos y sociales de tal forma a que la verdadera realidad colombiana sea conocida en el mundo.
comisiones obreras estuvo presente en la constitución del Grupo Interparlamentario por la Paz en Colombia, que está compuesto por parlamentarios del Congreso de Diputados español, por diputadas y diputados de parlamentos autonómicos y algunas parlamentarias europeas, de todos los grupos parlamentarios excepto de la derecha y extrema derecha de los partidos Partido Popular y Vox. Las principales conclusiones de este grupo fue reiterar el apoyo al proceso de paz en Colombia, realizar un seguimiento de la grave situación de violación de derechos humanos que existe en Colombia, instar a los gobiernos español y otros de la Unión Europea y a la propia Unión Europea para que haga un seguimiento de las próximas elecciones en Colombia, tanto de las del Congreso como a las presidenciales que se van a celebrar el próximo año, y por último intentar realizar propuestas concretas para facilitar el proceso de paz en Colombia. Y se aproxima la negociación del salario mínimo en Colombia para el año 2022 y preocupa la alta tasa de desempleo que arroja el último informe. Escuchemos a continuación un informe especial por parte de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. A punto de iniciarse la mesa de concertación de políticas laborales y salariales, donde se define, entre otras cosas, el salario mínimo legal, vemos como en Colombia hay temas tan importantes que continúan sin tener el foco del gobierno, como lo es el desempleo. La tasa de desempleo se ha incrementado y aún no retornamos a los niveles de ocupación previos a la pandemia. Para agosto de 2019 había 22.1 millones de trabajadores y para el mismo mes de este año esa cifra solo llega a 21.7 millones. Por otra parte, los desempleados fueron 3.051.370 en agosto de 2021 en comparación con 2.676.700 para el mismo mes del año 2019. En lo que tiene que ver con la afiliación a Seguridad Social, en 2021 solo hay 9.639.548 cotizantes a pensiones. Un panorama desalentador en un país en el que ni siquiera hay garantías como una renta básica para millones de colombianos. Hoy tenemos el caso de 2 colombianos que han tenido que acudir a rebusque para sobrevivir, 2 colombianos que engrosan estas lamentables cifras. Hola, soy Ana Jimena Álvarez. Tengo 46 años, soy madre de 2 jóvenes de 26 y 22 años. Estudié diseño de modas y toda mi vida laboral me desempeñé en el área textil, casi siempre en el área comercial. En el último empleo que tuve estuve 7 años y salí de ahí por un despido masivo que hubo el año pasado, en mayo del 2020. A raíz pues de la cuarentena. Mi nombre es Luis Rodríguez Gutiérrez, soy habitante del barrio Rodeo Suroriental, localidad Cuarta de San Cristóbal. Yo tengo 63 años, va a completar. Yo trabajé un tiempo entregando así domicilios, pero debido a la pandemia nos quedamos sin empleo hace 2 años, porque nadie por el momento nos hace pedidos, nadie. Entonces amigos me contrataron para ir a ayudarles a atender, digamos, mesas y todo eso. Rebuscar su sustento es la única opción para ellos, puesto que en Colombia, en lo que tiene que ver con la tasa de desempleo, en el trimestre móvil de mayo-julio de 2021 fue de 19.1% para las mujeres y 11.8% para los hombres. Después de mi salida de DISEX, ¿qué iba a hacer? ¿A qué me iba a dedicar? Tanto como por ocupar mi tiempo como por producir, porque realmente necesitaba seguir teniendo ingresos. Comencé a hacer unas salsas pues en mi casa y a comercializarlas en mi mercado natural. Luego también comencé a hacer lasañas y básicamente a eso me estoy dedicando en este momento, ese es mi ingreso. Hemos logrado trabajar con la gente, como yo le he colaborado a los adultos mayores, digamos, muchas veces hacerles sus vueltas de sus medicamentos, ayudarle con sus citas, ese proceso para las personas. Y sin embargo, ahí he estado integrado algo en el tema de salud, colaborándole a la gente en muchas cosas de visiones, como ahorita nos sentamos con el señor secretario para colaborar de que se habilitara una ruta a la salud para los usuarios. Y ni hablar de pasar hojas de vida, no solo por la edad, sino porque los pocos empleos que se han generado con la reactivación económica son de mala calidad, ya que están en sectores económicos donde predomina la informalidad laboral. Por ejemplo, uno de los sectores que más ha crecido es el de actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otros.
Pues dos cosas que uno le hacen hacer una hoja de vida, pero primero que le preguntan a uno cuántos años tiene, cuando uno dice que tiene más de 60 o 62 años ya realmente no le dan esa oportunidad de ese empleo, porque dicen no, hay gente más joven para trabajar. Uno se viene bastante desanimado porque el asunto es que la experiencia no se improvisa, entonces es importante buscar de que se abra esa cobertura de puesto en alguna cosa, pero es difícil que haya un empleo para la persona. Si no hay para los jóvenes, que menos para los adultos mayores. También he buscado trabajo, pero realmente pues sí hay ofertas, porque ofertas laborales hay, pero pues no se acomodan a lo que yo estoy buscando en los requisitos que solicitan, porque algunos son unos requisitos que yo no cumplo. Ofrecen otros empleos en donde yo pues sí cumplo, pero no están acordes a los niveles salariales que yo necesito. De esta manera, instamos al gobierno a la revisión y acción frente al grave tema del desempleo, que ya venían cifras preocupantes incluso antes de la llegada de la pandemia al país, y que sin duda es una de las peores tragedias generadas por el COVID-19. Pero también a otros derechos laborales afectados durante esta emergencia y que ponen en riesgo igualmente la vida digna y el sostenimiento de las familias, como son los salarios, la estabilidad laboral, los descansos, la conciliación de la vida familiar y laboral, la salud y seguridad en el trabajo y la asociación sindical, entre otras. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.